a aprobar sobre todo cartas del 2010, que al final es lo más importante de la asamblea, pero también para compartir todo lo que está en FED, todo lo que pueden hacer y cómo lo tenemos que comprar, cómo es de rentable y tal. Entonces yo voy a hacer una introducción de ese futuro debate que tendremos durante años aquí. Vale, lo primero, las tarifas sobre alquiler de vehículos lo decidimos aquí en la asamblea. O sea, este es el órgano que decide las tarifas. Con la excepción de que un grupo local que se autofinancie el coche puede tomar decisiones sobre las tarifas de su grupo local. Entonces esto permite una gran, infinitas posibilidades sobre tarifación. No hay límite en las formas de cuánto tenemos que pagar por el uso de los vehículos. De momento necesitamos simplificar. Hemos tomado la decisión de cobrar, en la fase piloto en la que estamos, la tarifa que hemos tomado la decisión provisional, hasta que la asamblea diga otra cosa, de cobrar 4,5 euros la hora y 45 euros el día. Esa tarifación es por minutos. A Deixa tenim dos vehicles, ¿vale? A Brujas, al Mercat Central, i a l'Avinga a l'Oest, que està a 150 metres. Hem creat un grup de persones que els hem donat accés a l'aplicació. L'aplicació al final és una pàgina web, el que passa és que des de mòbil se veu adaptada al mòbil, però al final és una pàgina web i tu pots fer la reserva des de casa, des de l'ordenador, però després des del mòbil obrir, ¿vale? Doncs tenim, per una banda, este vehicle que vegeu així que està en negre és el Zoe que tenim fora. Per què apareix en negre? Perquè està en ús, ¿vale? Si jo li faig un clic, doncs és la zona, ¿vale? Ara això ho explicaré. I tenim el vehicle, ¿vale? El vehicle està al partit, el home, ¿no? La base de carga és el partit Minatea i el cotxe està en ús.